el más alto, ¿sí? Entonces este va a ser el máximo absoluto y todos los otros puntos máximos, ¿sí? Estos extremos que tenga la función, estos em, van a ser estos extremos o máximos relativos o locales de la función. Lo mismo para los extremos mínimos. ¿Y cómo vamos a empezar nosotros de forma práctica a buscar estos extremos de la función? Vamos a comenzar, pensando un poco en una función de una variable independiente. Para una función de una variable independiente, la condición, ¿no? La condición necesaria para que exista una, un extremo de esa función, un máximo, un mínimo, es que la derivada sea igual a cero en ese punto. Si nosotros queremos buscar en el punto, vamos a decir en el punto A, que la derivada sea cero, porque si la derivada que sea cero quiere decir que la pendiente de la recta tangente a la curva en ese punto es cero. Entonces, cuando nosotros trabajamos con funciones de dos variables, vamos a ver, tendríamos una superficie y queremos conocer los extremos relativos para esta función, entonces vamos a comenzar planteando cuál es la condición necesaria. La condición necesaria entonces para que esta función tenga un extremo en un determinado punto, vamos a poner que este punto es el punto de coordenadas x0 y 0, la condición necesaria para que esta función tenga un extremo en ese punto es que las derivadas parciales de la función se anulen. Fíjense que en la dirección del eje x, ¿sí? La pendiente cero, en la dirección del eje y, la pendiente cero. O sea, en cualquier dirección va a ser cero, ¿sí? Pero entonces, en ese punto. La condición necesaria para que exista un extremo en una función, esta función de dos variables, en el punto, vamos a llamarle este punto de coordenadas x0 y 0, es que sus derivadas parciales de primer orden se anulen en ese punto. Ese va a ser lo primero que nosotros vamos a tener que definir para una función. Y a partir de esto, nosotros vamos a después tener un sistema de ecuaciones de los cuales vamos a obtener estos puntos críticos de la función. Pero decimos que es una condición necesaria. ¿Por qué? No es suficiente. No es suficiente, por ejemplo, la imagen que tenemos acá. Este tipo de funciones, ¿sí? Por ejemplo, esto parece como una silla de montar para que ustedes se lo imaginen. ¿Qué pasa en el punto si nosotros queremos buscar los extremos para esta función en el punto 0,0? En el punto 0,0, la función en la dirección del eje x. Fíjense cómo es la curva, ¿eh? En la dirección del eje X lo que tenemos es un máximo, pero en la dirección del eje Y lo que tenemos es un mínimo. Entonces, sí se cumple que las derivadas de primer orden se anulan, pero no es un extremo, es lo que se llama un punto de ensilladura o punto silla. Entonces, por eso decimos que las derivadas de primer orden se anulen no es una condición suficiente, sí es la condición necesaria para que exista el extremo, pero no es la condición suficiente. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar? Lo primero es, buscamos las derivadas parciales, igualamos a cero y vamos a tener un sistema de ecuaciones. De este sistema de ecuaciones nosotros vamos a encontrar los puntos críticos de la función. Estos puntos satisfacen a estas dos ecuaciones, pero no todos estos puntos críticos son extremos. Podemos tener también puntos silla. Entonces, ¿con qué vamos a seguir después? Con la condición suficiente. Cada uno de estos puntos críticos los vamos a evaluar. Los vamos a evaluar en un determinante. Vamos a evaluar el signo de un determinante hessiano. Este determinante que viene derivado de el estudio del diferencial de segundo orden.
pero es una forma más rápida y más práctica de que nosotros podamos encontrar los que estamos buscando. Ya tenemos los puntos críticos que lo hicimos, que ya los buscamos. Una vez definidos los puntos críticos, lo que vamos a hacer es evaluar este determinante. Este determinante que está formado en la diagonal principal, la derivada de la función respecto de x dos veces y la derivada de la función respecto de y dos veces. Y en la diagonal secundaria tenemos las derivadas em, cruzadas, ¿sí? Estas dos derivadas que recuerden, si calculamos una, las dos son iguales. Una vez que nosotros definimos este determinante, lo evaluamos en cada punto crítico y vamos a ver el signo. ¿Qué nos da? Si es positivo, vamos a tener un extremo relativo en ese punto. Si es negativo, vamos a tener un punto silla. Y si es igual a cero, es un caso dudoso. Nosotros no vamos a continuar la evaluación para ese punto y hasta ahí nos vamos a quedar, ¿sí? Porque hay que evaluar diferenciales de mayor orden. Así que hasta ahí nos vamos a quedar. Entonces, hasta acá sí, ya llegamos. Teníamos los puntos críticos, pero no sabíamos cuáles de esos puntos eran extremos y cuáles eran puntos silla. Entonces, ahora ya lo sabemos. Ya tenemos definido mínimamente eso. ¿Qué vamos a hacer después? Una vez que nosotros definimos estos extremos, lo que tenemos que ver es si estos extremos son máximos o son mínimos. Y para eso vamos a evaluar el signo de la derivada de segundo orden. Las derivadas que están sobre la diagonal principal de este determinante que vimos recién, cualquiera de las dos, o una o la otra. Solo eso vamos a evaluar. Evaluamos el signo en una de esas, evaluando en el punto PC, en estos puntos que eran extremos, y si nos da menor a cero, vamos a tener un máximo. Si nos da mayor a cero, nos quiere decir que tenemos un mínimo en ese Profe, punto. ¿Sí? disculpe que le interrumpa. ¿No? Entonces, a este punto, digamos, de este análisis, Sí. ya lo tenemos hecho del punto anterior. En realidad, nosotros acá lo que hacemos es evaluar lo que nos da el determinante, ¿no? Es el Claro, producto de esto menos esto. Si nosotros quisiéramos, antes de hacer el producto, reemplazar cada uno de estos, sí, está analizado acá, pero vos analizás o esto o esto. claro. No es lo mismo, digo, no quiero que lo confundan por Sí, las sí, dudas, ¿no? perfecto. ¿Sí? Sí, sí. Em, Eso entonces por el otro lado, tenemos el máximo, tenemos los mínimos, ya una vez que tenemos definidos los extremos y tenemos definidos los puntos de silla, lo último que nos va a quedar es definir dónde están esos extremos, porque hasta ahora fíjense que estamos hablando de puntos de coordenadas x, y, pero estos máximos, estos mínimos, tienen una tercera coordenada en z, en la variable z, si no, nosotros no sabemos cuál es la altura. Supónganse que tenemos dos o tres máximos. ¿Cuál de esos es el máximo absoluto? La única forma de saberlo es buscando a qué altura está. Entonces, el siguiente punto, lo siguiente que vamos a hacer es buscar situar cada uno de estos elementos, cada uno de estos puntos en el espacio. ¿Sí? Bien, bueno, vamos a verlo con un ejemplo, así es más fácil. Esperen que me falta acá. Uy, espérenme un segundo que me falta algo muy importante. Ahí vengo.
Ahí está. Uy, tenía mucho, se me había olvidado el agua. Bueno, hallar los puntos característicos para la función z igual a x cuadrado más xy más y cuadrado menos 6x más 2. Vamos a comenzar con uno bastante simple. ¿Cómo vamos a hacer? A ver, condición necesaria. Primero, vamos a plantear las derivadas parciales del primer orden. Capaz que es medio fácil este. Vamos a buscar otro. Así, porque este es muy, muy, muy simple. Vamos a buscar uno un poquito más entretenido. Vamos con este. Hallar los extremos relativos punto de ensilladura para la función z igual a x cubo menos 3x más y cuadrado menos 4y. ¿Cuál es la condición necesaria para que existan los extremos? Es que las derivadas de primer orden se anulen, ¿sí? Se anulen en el punto. Entonces, lo primero que hacemos es buscamos la derivada de la función respecto de x, 3x cuadrado menos 3, en este caso, igual a 0. Buscamos la derivada de y, 2y menos 4, y lo igualamos a 0. Ahora, cuando tenemos las dos ecuaciones igualadas a 0, lo que vamos a hacer es buscar aquellos puntos que satisfacen a esta ecuación, ¿sí? Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Entonces, por ejemplo, de la primera ecuación, que yo le puse 1, de la primera ecuación despejo, voy a tener 3x cuadrado igual a 3, los 3 se simplifican, nos queda x cuadrado igual a 1, con lo cual le quito más dos valores, más y menos 1. De la ecuación 2, si nosotros despejamos, vamos a tener que y es igual a 2, con lo cual vamos a tener acá dos puntos críticos. Cuando y vale 2, x vale más y menos 1, entonces tenemos esos dos puntos. Con estos dos puntos críticos, lo que vamos a hacer es plantear el determinante hessiano. ¿Para qué? Porque como decíamos antes, esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Estos dos puntos no necesariamente son extremos de la función, pueden ser también puntos silla. Entonces lo que nos queda ahora es plantear el determinante, este determinante hessiano. En la diagonal principal vamos a tener la derivada respecto de x dos veces, que es 6x, la derivada respecto de y dos veces, que es 2, y las cruzadas, que son 0. Fíjense, cualquiera de estas ecuaciones que nosotros la derivemos respecto a la otra, en este caso tengo derivada respecto a x, es 3x cuadrado menos 3. Si a esto yo lo derivo respecto a y, todo esto es una constante, o sea que la derivada va a ser 0. Recuerden que hacemos solo una y en la diagonal principal las dos son iguales, secundaria las dos son iguales, entonces con hacer solo una ya es suficiente. Entonces este determinante, el producto de la diagonal principal menos el producto de, de la diagonal secundaria, nos va a quedar 12x. ¿Qué es lo que nosotros hacemos ahora? Reemplazamos en cada punto. Al determinante lo reemplazo en el primer punto, por ejemplo, en el punto 1, que es el punto 1, 2. Al reemplazarlo nos va a quedar 12 por 1, que es 12. 12 positivo mayor a 0, entonces en ese punto tenemos un extremo relativo. Porque, ¿se acuerdan? Si nos daba positivo teníamos un extremo, si nos da negativo tenemos un punto silla. Reemplazo en el punto 2, en menos 1, 2. Al reemplazar nos va a quedar menos 12. Como es negativo, entonces quiere decir que en ese punto tenemos un punto silla. Lo siguiente que nosotros teníamos que hacer es categorizar a ese extremo, es decir, nosotros sabemos que en el punto 1 hay un extremo, pero no sabemos si corresponde a un máximo, si corresponde a un mínimo. Como la derivada respecto de y dos veces es 2, fíjense que acá ni siquiera tengo que reemplazar, ya sé que es 2. Entonces, como es positivo, es mayor a 0, quiere decir que en este punto donde tengo un extremo, lo que hay es un mínimo. Cuando nos daba positivo, teníamos mínimos. Cuando nos daba negativo, tenemos un máximo. Entonces, en el punto 1 tenemos un mínimo. Lo último que vamos a hacer es situar a estos puntos, a estos extremos, a estos puntos críticos en el espacio. Vamos a buscar el valor de z para el punto 1, es decir, que solamente reemplazo a z
con el punto 1 de coordenadas 1, 2. Acá nos va a quedar 1 al cubo. Voy a ir reemplazando. Para a reemplazar acá voy a tener 1 al cubo, es 1, menos 3 por 1, 3, más i era 2, o sea que voy a tener 4, menos 4 por i, que es 8. Cuando nosotros sumamos todo esto, nos va a quedar menos 6. Quiere decir entonces que en el punto 1, 2, menos 6 tenemos un mínimo. Hacemos lo mismo para el punto silla. Cuando nosotros reemplazamos nos va a quedar que es menos 2. Entonces tenemos un punto silla, es menos 1, 2, menos 2. ¿Sí? Esto es lo que vamos a hacer con todos estos ejercicios. Vamos a comenzar buscando las derivadas primeras, resolvemos el sistema de ecuaciones para buscar los puntos críticos. Una vez que tenemos los puntos críticos, los vamos a evaluar en este determinante, ¿sí? Planteamos el determinante y lo evaluamos en ese determinante para saber si tenemos extremos o tenemos puntos silla. Lo Profe, siguiente, ¿puede volver a ¿sí? explicar lo de punto silla? O el punto 4. Sí, profe, yo también iba a preguntar lo mismo. ¿Qué parte? ¿Qué cosa? ¿Con respecto a qué? No, quería saber, en mi ignorancia, no sé, ¿qué es punto silla? Volvemos para atrás. Yo les había dicho, acá, volvemos acá, bien. Nosotros cuando planteamos la condición necesaria, ¿se acuerda que les mostré antes que para que exista un extremo, voy a este ejercicio acá? Cada uno de estos puntos, cuando hay un extremo, las pendientes en ese punto van a ser cero. Entonces, por eso nosotros la condición necesaria para que existan los extremos de la función es que las derivadas primeras se anulen. Pero les puse como ejemplo que esto, si bien es una condición necesaria, no es suficiente, porque hay ciertos puntos donde las derivadas se anulan, pero no son extremos. Por ejemplo, en esta función, si nosotros buscamos las derivadas parciales de primer orden en el punto 0, 0, en la dirección de x la derivada se va a anular, porque fíjense cómo es esta curva. En este punto se anula, pero si nosotros lo miramos en esa dirección, tengo un máximo. Si en la derivada respecto de y, que es en esta dirección, respecto a la dirección del eje y, también se va a anular la derivada, pero hay un mínimo. Entonces, en ese tipo de puntos se llaman puntos silla o puntos de ensilladura. ¿Por qué? Porque las derivadas se anulan, pero no tenemos un extremo ahí. Porque en una dirección tengo un máximo, en otra dirección tengo un mínimo. ¿Se entiende? Por eso decimos que esto es una condición necesaria, pero no suficiente. Entonces, en el próximo paso siguiente, acá definimos de todos esos puntos que nosotros encontramos, cuál es un extremo y cuál es un punto silla. Acá definimos cuál de esos es cada cosa. ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, hay que ver más claro. Bueno, a ver, déjenme ver así un poco, porque a lo mejor hay algunos que están más... Sí, este es el 3. Podemos hacer este, que está bueno. A ver, de este ejemplo. Bueno, sí, también otra cosa importante es, de todos estos pasitos que nosotros vamos haciendo para resolver, hay una de las partes que es la principal, es la más importante y la que tiene mayor puntaje en un parcial, que es resolver el sistema de ecuaciones. Es la parte más complicada, es la parte más difícil, lo otro es muy mecánico, es siempre hacer lo mismo. Pero la parte más difícil es resolver el sistema de ecuaciones. Aunque parece que debería ser la parte que ya a esta altura tendría que ser la más aceitada, es la parte que más se le complica. Entonces, por eso es la que hay que hacer más hincapié, es la que más hay que practicar. Em, Tenemos entonces para esta función, ¿cómo comenzamos? Primera parte, buscamos los extremos, buscamos las derivadas de primer orden. Derivada parcial respecto de x nos va a quedar 3x cuadrado más 3y, y a esto le igualo a 0. Busco también la derivada respecto de y. Derivada respecto de y nos va a quedar 3x
más 3y cuadrado y también lo igualamos a 0. Vamos ahora a resolver el sistema de ecuaciones. Podemos comenzar despejando cualquiera de las dos, ¿sí? La ecuación que ustedes quieran la pueden comenzar despejando. Ecuación 1, despejo y me queda 3y igual a menos 3x al cuadrado. Bueno, cuando después que nosotros despejamos, ¿qué es lo que hago? Lo que Profe, despejamos, sí, disculpe que la moleste. no, está bien. ¿Qué iba a preguntar? ¿También se puede deducir por lógica? Ejemplo, yo sé que esto tiene que 3x al cuadrado Ujú, más 3y sí. igual a 0. Yo sé que tiene que dar 0. Entonces, si yo hago uno 1 y el otro menos 1, daría, ¿cómo así decirlo? Y así ponernos a probar, digamos, por las dudas. Sí, No. como por lógica. Mm, yo diría mejor que hay que resolver el sistema de ecuaciones, porque no solamente puede haber esa posibilidad. Si bueno, nos ponemos a probar así, puede haber un montón de otros valores que pueden dar también. Podría acá ser también menos uno, tenemos hasta el cuadrado. Entonces, a probar por probar, no, lo que hay que hacer es resolver un sistema de ecuaciones. Y para resolver un sistema de ecuaciones, si es un sistema lineal, se puede hacer por Cramer, se puede resolver por despejando, se puede hacer por sustitución, se puede hacer por métodos gráficos también. Pero hay que resolver un sistema de ecuaciones de las formas que ustedes aprendieron en todos estos años. Ok, gracias, profe. Entonces, de la primera ecuación, si nosotros comenzamos despejando, tenemos 3y igual a menos 3x cuadrado. Continuamos despejando porque acá los 3 se van a simplificar y nos queda que y es igual a menos x al cuadrado. Con esto que nosotros despejamos, ¿qué hacemos? Lo despejo de una ecuación para reemplazar en la otra, ¿sí? Claramente, esto es un método que hemos visto un montón de veces. Sustitución. Despejo de la 1 para reemplazar en la 2. Reemplazo en la ecuación 2 y ahí lo voy a reemplazar con menos x al cuadrado. Ese que me va a quedar 3x más 3 por menos x cuadrado al cuadrado. O sea que acá lo que tengo es 3x, voy a escribir acá, tengo 3x más 3x cuarta igual a 0. Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta en estos casos, ¿sí? Es no empezar a pasar términos de un lado para el otro sin pensar un poco. Por ejemplo, hay un valor, si yo despejo esto, empiezo a despejar y voy a tener 3x cuarta, supónganse que este término lo llevo restando al otro lado, me queda menos 3x. Simplifico el menos 3 con el 3, simplifico una x, nos va a quedar x cubo igual a menos 1. O sea que viendo esto, ¿qué me dirían ustedes? Que x es igual a menos 1, ¿sí? Entonces, si x es menos 1, es solamente ese el valor que puede tener x. Yo partí de acá. 3x más 3x cuarta igual a 0. ¿Hay algún otro valor que pueda tomar la variable x? Profe, dos cosas. Mm. Ahí puede ser igual que sea menos 3x a la cuarta por el menos del x al cuadrado. ¿Cómo es? 3x Esto, menos 3x a la cuarta. 3x. No, ¿por qué si esto está al cuadrado? El menos con el cuadrado queda positivo. Un Ah, valor no, sí, perdón, me negativo. confundí yo. Y después no sería valor absoluto, capaz, o sea, un menos uno y uno que Si valga. tengo un cubo, no. Ah, Si ok. fuera un índice par, sí. Si fuera un índice par, si nosotros tendríamos un exponente par, sí podríamos tener dos valores, pero cuando tengo un impar, no. ¿Qué otro valor acá hace que esto se anule? ¿Se dan Cero. cuenta? Cero. Bien. Entonces, fíjense que yo empecé a despejar y que llegué a menos uno. Me olvidé el cero, ¿sí? Porque esto también puede ser cero. Entonces, cuando nosotros tenemos una cosa así, tenemos estos dos términos, ¿no? Como estos, lo voy a escribir acá de vuelta. 3x más 3x cuarta igual a 0, para no olvidarnos y no perdernos nada en el camino. Yo lo que siempre les recomiendo que no empiecen a despejar todo un lado para el otro, sino que miren, observen, analicen, piensen.
Tengo dos términos, hay factores comunes acá entre esos dos términos. Si yo saco factor común 3x, nos queda 3x por 1 más x cubo igual a 0. Entonces quiere decir que todo eso es igual a 0 y ahí es más fácil que nos demos cuenta de que es para que todo esto sea 0, x puede ser 0, o para el otro lado, o 1 más x cubo igual a 0. Para que todo esto sea 0, o solo los dos factores pueden ser 0. Al despejar nos va a quedar que x es menos 1. ¿Se acuerdan que habíamos llegado al menos 1? Pero en el medio nos habíamos perdido ese x igual a 0. Entonces siempre les recomiendo cuando ustedes tengan, por ejemplo, en este caso, tengan varios términos, si pueden sacar un factor común antes, sáquenlo para que no pierdan nada en el camino cuando empiecen a despejar. Entonces ahí vemos que tenemos dos valores posibles de x, 0 o menos 1, ¿sí? Fíjense que en ningún momento tenemos el x igual a 1 como me habían dicho. Entonces, probar por probar, no. Cuando x vale 0, si nosotros volvemos ahora con esto que encontramos, con estos valores de x, ¿qué vamos a hacer? Volvemos a la otra ecuación. Nosotros partimos de la 1, despejamos, fuimos a la 2. En 2 encontramos valores, dos valores para x. X igual a 0, x igual a 1. ¿A dónde voy a volver? Y es la otra. Vuelvo de nuevo para encontrar el valor de y. Entonces, como 1 nosotros ya habíamos despejado, teníamos que y era igual a menos x al cuadrado. Con cada valor de x volvemos a esta ecuación, reemplazamos y tenemos el valor para y. Cuando x vale 0, y vale 0, ahí tenemos un punto. Cuando x vale menos 1, al reemplazar acá, y es menos 1, ¿sí? Menos, esto sí es positivo, pero con el menos que tenemos afuera, nos queda menos 1. Entonces ahí tenemos otro punto. Esos son los dos puntos críticos que satisfacen este sistema de ecuaciones. El punto 0, 0 y el punto menos 1, menos 1. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, teníamos entonces los dos puntos. Puse acá de nuevo todo para no, con las derivadas y todo para que nos quede ahí por las dudas. ¿Qué hacemos después? Ya tenemos los puntos críticos, tengo que ir al determinante. ¿Se acuerdan? Determinante tenemos en la diagonal principal las derivadas de segundo orden respecto a x dos veces. Si a esto yo lo derivo respecto de x, me va a quedar 6x. Si ahora la derivada respecto de y la derivo respecto de y, nos va a quedar 6y. Y de la diagonal secundaria derivamos cualquiera de las dos respecto a la otra variable y nos va a quedar 3. Por ejemplo, esta derivada, si ahora yo la derivo respecto de y, nos queda 3. Entonces nos queda 6x por 6y, 36xy, menos el producto de la secundaria que es 9. Y ahora fíjense esto. Yo podría sacar acá factor común 3. ¿Para qué hago esto? Para tener un número más chiquitito para trabajar. Entonces podríamos sacar factor común, podríamos sacar también factor, porque saqué factor común, pero sacar un poco más. También podríamos sacar, acá nos queda 4xy menos 1, podríamos sacar 9. Esto podría ser más chico. 9, vamos a hacer así, eso está mal. 9, y nos va a quedar acá 4xy menos 1. Como nosotros lo que tenemos que hacer es evaluar el signo del determinante, lo que nos importa es el signo, si es positivo, si es negativo, para saber si tenemos un máximo o un mínimo, este 9 que está acá adelante siempre va a ser positivo. Quien nos va a definir el signo final es lo que tengo entre paréntesis. Esto es lo que yo tengo que ver. ¿Es mayor a 0 o es menor a 0? Eso es quien me va a estar definiendo si tengo un máximo, un extremo, perdón, o un punto silla. Entonces lo que hacemos es evaluar el signo de 4xy menos 1. Vamos a hacerlo acá, lo voy a ir haciendo por las dudas acá. Reemplazo uno de los puntos, el punto 0, 0, reemplazamos el determinante. Voy a tener 4 por 0 menos 1 es menos 1. Como esto es negativo, entonces tengo un punto silla en ese punto. Para el punto 2, el punto menos 1, menos 1, voy a tener 4
por menos 1 nos queda 1 positivo, menos 1. 4 menos 1, 3 positivo. Como es positivo, tenemos un extremo. ¿Sí? De esta forma definimos entonces que tenemos un punto silla y un extremo. Esto después lo voy a cambiar ahí para que quede mejor, ¿no? Acá voy a sacar factor común 9. Em, Ojo, no es necesario hacer esto, no es necesario. Si yo lo que necesito es evaluar el signo de determinante ciano. Si ustedes no hubiesen sacado el 9 como factor común, lo único diferente va a ser que en lugar de, si vuelvo para atrás, a ver, en lugar acá de que me dé menos 1 por 9 es menos 9. Va a seguir siendo negativo. 9 por 3, 27, va a seguir siendo positivo. A eso me refiero. Solamente lo que hacemos es trabajar con un valor más pequeño, nada más, sobre todo si no tenemos la calculadora. Es para eso, tener menos valores, hacerlo más simple los cálculos. Bien, ¿qué tenemos que hacer? De estos dos puntos que nosotros definimos, ya sabemos que uno es punto silla, el otro extremo, el extremo tenemos que ver si es un máximo o si es un mínimo. Entonces, ¿qué dijimos que hacemos en ese caso? Evaluamos los signos de la diagonal principal. Evaluamos el signo en 6x o en 6y, cualquiera de los dos. Por ejemplo, la derivada segunda respecto de x dos veces, si lo reemplazo en el punto 2, ¿no? Porque es nuestro extremo, me va a dar 6 por menos 1, menos 6. Como el valor es negativo, quiere decir que entonces en ese punto tenemos un máximo. Y lo último que nos queda es definir, para cada uno de estos puntos, ¿qué es lo que tenemos? O dónde están posicionados, perdón, los puntos de silla y este máximo. Evaluamos la función, por ejemplo, en el punto 1, en el punto 0, 0, nos va a quedar 0, es decir, que entonces tenemos un punto de silla en 0, 0, 0. Hacemos lo mismo para el otro punto y en ese punto vamos a tener un máximo. En el punto menos 1, 1. Ese es el valor de z que nos dio para este extremo. Bueno, vamos a seguir. Bueno, ¿sí? Sí, escucho, escucho. Ah, perdón. Bueno, ¿sigo entonces? ¿Vamos bien? Profe, le hago una duda respecto a lo que Sí. dijo en el principio de la clase. ¿Puede ser que hoy tengamos análisis teórico presencial? Yo tenía entendido, no sé, ¿Victoria no les avisó nada? Nos había avisado algo, pero lo dejó al aire más o menos. Déjenme que lo corroboro, a lo mejor yo estoy confundida y es la semana que viene. ¿Será que es la semana que viene? Sí, es el 18, ¿verdad? Sí, yo no agendé, era el 18 de Sí, sí, septiembre, creo. perdón, disculpen, yo estoy confundida. Sí, es la semana que viene. Sí, sí, es la semana que viene. Está bien. Yo estoy confundida con las semanas, pensé que era esta semana, pero no, es la semana que viene lo que tienen ustedes presencial con ella. Sí, así es. Sí, disculpen, estoy un poco confundida con los días. Bueno, em, seguimos entonces. Em, Vamos con esto. Tenemos esta función, tenemos que buscar los extremos relativos y punto de silla. Entonces, lo primero que tengo que hacer es buscar las derivadas primeras, las derivadas parciales de primer orden. La derivada parcial respecto de x para esta función es 2x más 2xy y a esto lo igualamos a 0. Buscamos la derivada respecto de y, es 2y más x cuadrado y a esto también lo igualamos a 0. Y ahora vamos a ver cómo resolvemos este sistema. Podemos comenzar, por ejemplo, fíjense, ecuación 1, que tengo dos términos, acá tenemos dos términos. ¿Podemos sacar factor común en esos dos términos? Sí, podemos sacar factor común. Cuando saquemos factor común 2x, nos queda 2x por 1 más y. Y todo esto tiene que ser 0. Para que todo eso sea 0, cada uno de esos factores puede ser 0. O x es 0, o también podemos tener, para este lado, que 1 más y sea igual a 0. Que al despejar esto nos va a quedar que y es igual a menos 1. Entonces, una vez que nosotros tenemos definido esto, lo que vamos a hacer es, con estos valores, vamos a ir
a la otra ecuación, a la ecuación 2. Esto lo partió de la ecuación 1. Con eso nos vamos a la ecuación 2, vamos a ir a reemplazar a la ecuación 2. Si x vale 0, reemplazo en la ecuación 2 y fíjense, nos va a quedar 2y igual a 0. Lo escribo acá. 2y igual a 0. O sea, y es igual a 0. Ahí tenemos uno de los puntos, el punto 0, 0. Si tenemos y igual a menos 1, reemplazo en el punto 2 y nos va a quedar 2 por menos 1 más x cuadrado igual a 0. Esto quiere decir que x cuadrado es igual a 2. Ahora sí, tenemos un exponente par. X es igual a más menos la raíz cuadrada de 2. Tengo dos valores. Entonces, cuando y es menos 1, x toma dos valores. Entonces acá tenemos dos puntos. Raíz cuadrada de 2 menos 1 y menos la raíz cuadrada de 2 menos 1. Tengo tres puntos críticos en este caso. ¿Qué sigo después? Ya tengo los puntos críticos, ahora tengo que ver a qué corresponden estos puntos, si son puntos silla o extremos. Entonces tengo que definir el sistema, el determinante, perdón, el determinante. La derivada respecto de x dos veces, vuelvo a esto a derivarlo respecto a x, nos va a quedar 2 más 2y. La derivada respecto de y dos veces va a ser 2. Y las derivadas cruzadas, 2x. O sea que, fíjense acá, ojo, porque todo esto está multiplicado con 2, ¿no? Cuando hagamos el producto de la diagonal principal. Vamos a tener 2 por 2, 4, 2y más 2y por 2 nos queda 4y, menos el producto de la diagonal secundaria que es 4x cuadrado. Acá podemos hacer lo mismo que hicimos antes, si nosotros sacamos factor común 4 como para que nos quede una expresión más simple de evaluar, y vamos a evaluar el signo de 1 más y menos x cuadrado. Para el primer punto, para el punto 0, 0, reemplazo acá y nos va a quedar 1 más 0, o sea, 1. Como 1 es positivo, quiere decir que en ese punto tenemos un extremo. Hacemos lo mismo con el punto 2. Reemplazo acá y voy a tener 1 menos 1 menos, acá tengo menos, cuando reemplazo con la raíz cuadrada, menos la raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Se va a simplificar, ¿no? Yo tengo esto así. Menos raíz cuadrada de 2 al cuadrado. Se simplifica y nos queda menos 2. Entonces, 1 menos 1, 0. Menos 2, menos 2. Menos 2 es negativo, entonces tenemos un punto de silla en ese punto. Seguimos con el punto 3. Nos va a quedar también en este caso menos 2. Como menos 2 es negativo, también tenemos un punto de silla. O sea que para esta función tengo un extremo y dos puntos silla. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo que ver para ese extremo si tengo un máximo, si tengo un mínimo. Entonces tengo que evaluar, acordémonos, lo que tenemos sobre la diagonal principal. Como la derivada respecto de y dos veces es 2, ya saben, entonces ya vemos ahí que es positivo, no tenemos que reemplazar nada. Es positivo, entonces quiere decir que en ese punto lo que tenemos es un mínimo. Lo que nos queda finalmente es reemplazar en la función en cada punto. Si yo reemplazo con el, con el punto 0, 0, que es el punto 1, vamos a tener 0, 0, 0, 4. O sea que z es igual a 4 y ahí tengo un mínimo en 0, 0, 4. Hago lo mismo con las derivadas, con los puntos silla. Reemplazamos, por ejemplo, para el punto 2, nos va a quedar acá z igual, vamos a hacer. La coordenada en x es raíz cuadrada de 2, o sea que nos va a quedar acá 2. Menos 1 al cuadrado nos va a quedar 1 positivo. Más raíz cuadrada de 2 al cuadrado nos queda 2 por menos 1, que es el valor de y, más 4. O sea que vamos a tener 2 menos 2, se simplifica, y 4 más 1, 5. O sea que tenemos que ese punto de silla está ubicado en raíz cuadrada de 2 menos 1, 5. Y el otro punto de silla en menos raíz cuadrada de 2, también hacemos todo lo mismo, ¿no? Reemplazamos, buscamos el valor, menos raíz cuadrada de 2 menos 1, 5. Bien. Profe, le hago una duda. No entendí cuando hizo el reemplazo en el término número 2.
¿Mm? No A ver, entendí cómo hace. Cuando tiene i en -1, lo vamos a hacer todas acá, mira. Vamos a poner. Este es el punto, ¿no? Con el que yo tengo que reemplazar. Entonces tengo raíz cuadrada de 2 al cuadrado, se van a simplificar, más -1 al cuadrado, va a quedar 1 positivo, más raíz cuadrada de 2 al cuadrado se simplifica por -1, más 4. Entonces acá tengo 2 más 1 menos 2 más 4. ¿Sí? ¿Estamos? yo me refería a la otra parte, Ah, perdón. A la condición necesaria. Ahí, sí. Bien, derecha, abajo. Ese. sí. ¿Qué pasa acá? Para que todo Eso, esto sea cero, tenemos dos posibilidades. O x es cero o 1 más y es cero. Son dos factores, ¿no? Para que todo esto sea cero, son cualquiera de los dos pueden ser cero. ¿O no? sí, entiendo Yo, eso. Entiendo que cuando i vale ujú. -1, pero no entiendo cómo obtiene x. En la ecuación, ahí dice reemplazo en la ecuación 2. En los dos casos, si yo a esto lo despejo de la ecuación 1, ¿cómo funciona el método de sustitución? Yo despejo de una ecuación y la reemplazo en la otra. Entonces yo despejé de la ecuación 1 y a eso lo reemplazo en la ecuación 2. ¿Sí? Yo despejé de 1 y obtuve que x es 0 y que y es -1. Con eso voy a la ecuación 2. En la ecuación 2 reemplazo. Y voy a tener acá 2y más 0 igual a 0. O sea que y es 0. Y hago lo mismo con esta otra. Tengo 2 por -1 más x cuadrado igual a 0. Y ahí voy despejando. ¿Sí? Profe, yo tenía otra duda. Ujú. Hasta ahora solo venimos calculando o un máximo relativo o un mínimo relativo. En Sí. este caso, por ejemplo, ¿no existe un máximo relativo? ¿Es solo mínimo relativo? ¿O Es después que vamos a tenemos, empezar? esta función tiene solo 3 puntos. Entonces tenemos un mínimo y 2 puntos de silla. Esos son todos los extremos que tiene esta función. Tiene Ah, solo ese ok. extremo. ¿Sí? Tiene Pero hay solamente ese funciones que mínimo. tengan máximo relativo y Sí, mínimo puede relativo ser. al mismo tiempo. Ah, Sí, ok. sí, sí, claro. Ahora vamos viendo algunos ejemplos, pero sí, sí. No, no Claro, siempre no, se va a sí, dar esto. me Nosotros surgió la por duda eso porque digo, siempre veníamos haciendo todos relativos, no, no, máximo o es mínimo. casual. O sea, es para que ustedes, son ejercicios estos más simples para que ustedes siempre tienen que hacer lo mismo. Plantean las ecuaciones, ¿sí? Buscan las derivadas, plantean el sistema de ecuaciones, resuelven el sistema de ecuaciones y de esos puntos críticos después evalúan si tienen extremos, si tienen punto de silla. Podríamos haber tenido más extremos, ¿sí? Estamos. Pero en este caso, entre estos tres, tenemos un extremo y 2 sillas. No es que si tengo uno no tengo del otro, no. No, no. Ah, no, sí, esa era la duda. Es más, volvamos, si se acuerdan del ejercicio, no el ejercicio, sino la imagen que estaba al principio, ¿vieron? Esa que estaba en la primera diapositiva. Ahí, por ejemplo, teníamos dos máximos, teníamos dos mínimos. eh, Está bien que está a modo ilustrativo, pero podría existir una función como esta tranquilamente, ¿sí? Este ya lo vimos, acá ya lo vimos, este ya lo vimos. Ujú. Vamos con este. Bueno, vamos a buscar los puntos característicos, ¿sí? Se refiere a buscar los extremos, puntos silla, para esta función. Entonces, primer punto, ¿qué es lo que hago? Planteo derivadas. Derivada respecto de x, fíjense, comenzamos a derivar acá y vamos a tener 2xy menos 6, igualamos a 0. Seguimos con la derivada de y vamos a tener acá 3y cuadrado sobre 3, con lo cual los 3 se van a simplificar y solo nos va a quedar y cuadrado menos 10 más x cuadrado e igual a 0. Entonces tengo acá dos ecuaciones. Despejo de alguna, yo en este caso nos conviene despejar de la primera porque acá tenemos todos términos cuadráticos. Entonces despejo de la primera ecuación.
y vamos a hacerlo acá, 2x y igual a 6, ¿no? Al hacer esto acá podemos simplificar y nos va a quedar xy igual a 3, como vemos acá al lado. Xy igual a 3. Por ejemplo, despejamos y, o podríamos despejar x, lo que quieran. Despejamos la y, nos queda que y es igual a 3 sobre x. Con esto que nosotros tenemos de esta primera ecuación, esto lo despejé de la primera ecuación, vengo a la segunda ecuación. ¿Qué es lo que encontré acá? Que y es igual a 3 sobre x. No encontré un número, pero sí encontré una expresión. Con esa expresión voy y reemplazo en la ecuación 2. Al reemplazar en la ecuación 2 voy a tener y cuadrado, o sea que 3 sobre x va a estar al cuadrado, o sea 9 sobre x cuadrado, menos 10 más x cuadrado, igual a 0. Si a cada término ahora lo multiplicamos por x al cuadrado, nos va a quedar 9 más x cuarta menos 10x cuadrado sobre x al cuadrado. Y si este x cuadrado, que está en el denominador, lo llevamos multiplicando al segundo miembro, nos va a quedar x cuarta menos 10x cuadrado más 9 igual a 0. ¿Qué necesito yo de ahí? Los valores de x. ¿Cómo hago para encontrar esos valores para x? ¿Cómo puedo sacar los valores para x en esta ecuación? Factor común y Bhaskara, capaz. Factor común. ¿Qué cosa es De factor común? x al cuadrado. Ah, Y no, este. no, no, no se puede, Mm, pero Pero por ahí va, anda, ¿eh? Me dijiste algo importante que es Bhaskara. Por ahí va. Primero que nada, si yo tengo una ecuación de este estilo, acá pone Emi Ruffini. ¿Les parece? A mí me parece que está bastante bien, ¿no? sí, Ruffini. poder se puede, sí. Si tengo una ecuación donde de cuarto orden, de tercero, voy a Ruffini, tengo que buscar los valores para x. Generalmente Bhaskara nosotros la usamos para una ecuación cuadrática de segundo orden, pero si tenemos más alto, y vamos a Ruffini. Entonces, pero sí digo que Bhaskara es interesante, ¿por qué? Porque en este caso, si nosotros hacemos aquí un pequeño cambio de variables y decimos que a es igual a x cuadrado, a, t, m, n, lo que quieran, fíjense lo que nos queda. A cuadrado menos 10a más 9 igual a 0. Eso es una ecuación cuadrática. Entonces nosotros a través de Bhaskara podemos encontrar el valor de a. Y ustedes dirán, ¿para qué me sirve el valor de a? Y si yo ya sé que a es x al cuadrado, teniendo ese valor de a, tengo valores de x. Entonces, a través de Bhaskara, buscamos esos valores de a, aplicamos Bhaskara, y vamos a encontrar que tenemos, por un lado, que a es igual a 9. Después ustedes lo hacen a esto, no vamos a perder el tiempo haciendo Bhaskara. A es igual a 9. No me acuerdo cuál era el otro valor, creo que era 1, no me acuerdo la verdad. Por ahora acá dice que a es igual a 9. Y como a es igual a x al cuadrado, entonces al despejar vamos a tener que x es más menos 3. Eso por un lado. Y por el otro lado, quiero ver cuál era el otro valor de a. A es igual a 1. Entonces, esos son los dos valores que pudimos obtener a través de Bhaskara, ¿no? A es igual a 1. Como a es x cuadrado, tenemos x cuadrado igual a 1, por lo que x es más y menos 1. Entonces tengo 4 valores para x. Justamente tengo acá una función de cuarto, ¿no? Cuarto orden, cuarto grado. Entonces, más menos 3, más menos 1. Si tenemos estos 4 valores para x, fíjense que nosotros habíamos venido desde la ecuación 1, reemplazamos la ecuación 2, encontramos todos los valores para x y ahora ¿qué hago? Vuelvo. Tengo que volver para poder encontrar el valor de y. Entonces reemplazo con cada valor de x, reemplazo en esta ecuación que habíamos despejado y encontramos el valor para y. Si x vale 3, 3 sobre 3, 1.
Si x vale menos 3, 3 sobre menos 3, menos 1. Y ahí tengo dos puntos críticos. Por el otro lado, hacemos lo mismo. Cuando x vale 1, y vale 3. Cuando x vale menos 1, y vale menos 3. Entonces tengo 4 puntos críticos. ¿Sí? Tenemos 4 puntos críticos para esta función. Y entonces ahora viene todo el trabajo siguiente, ¿no? Todo esto fue solo encontrar los puntos críticos. Ahora viene todo lo otro. Condición suficiente. Derivada respecto de x. Tenemos que haberlo dejado acá también, ¿no? A esto para que poder verlo. Derivada respecto de x es 2y. Derivada respecto de y dos veces es 2y. Y las cruzadas que son 2x. O sea que voy a tener 4y cuadrado menos 4x cuadrado. Acá, si queremos o no, no es necesario. Podemos sacar factor común 4 y evaluar solo el signo de este factor. Y cuadrado menos x cuadrado. Voy reemplazando con cada uno de los puntos. Teníamos 4 puntos críticos. Voy reemplazando con cada uno de ellos. Con el punto 3,1 nos va a quedar perdón, 1, reemplazo acá, ¿no? Si x vale 3 e y vale 1, vamos a tener 9 menos 1. No, perdón, están al revés. Y vale 1, o sea que voy a tener 1 al cuadrado, 1, menos 3 al cuadrado, 9. O sea, 1 menos 9, menos 8. Menos 8 es negativo, entonces tengo un punto de silla en este punto. Para el punto 2, hacemos lo mismo. Vamos reemplazando, también nos va a dar negativo en este caso. Tenemos un punto de silla. Y acá, para los otros dos puntos, cuando reemplacemos el determinante hessiano, vamos a tener extremos. O sea que acá tenemos dos extremos. Y eso es lo que vamos a categorizar. Vamos a categorizar esos dos extremos en cualquiera de las dos. Fíjense que incluso son exactamente iguales, 2y. O sea que una a la otra no nos cambian nada, son iguales. Reemplazo. Para el punto 3 voy a tener el punto 3 que era de coordenada 1, 3. Reemplazo en 2y y voy a tener 2 por 3, 6. Como es positivo, entonces en el punto 1, 3 tengo un mínimo. Hago lo mismo con el otro punto, con el punto 4, de coordenadas menos 1, menos 3. 2 por menos 3, menos 6, igual, como esto es negativo, tengo un máximo relativo. Y después finalmente solo nos queda reemplazar en la función para encontrar cada uno de los valores, ¿no? Cada una de las coordenadas z de cada punto de los puntos silla o de este mínimo y máximo que definimos recién. Si solamente reemplazamos, buscamos ese valor y no más que eso. ¿Estamos? Perfecto, profe. ¿Sí? Bien. A ver qué otro tenemos, a ver qué... Este es medio largo. Sí, pero en todo caso se nos sirve para ver otras cositas. Está bueno para ver otras cosas. Este es un poco más largo la resolución del sistema de ecuaciones. Em, bien, vamos. Primer punto, ¿qué hacemos? Derivada. Derivada respecto de x. La derivada de la función respecto de x es menos 12x por y cuadrado más, acá tengo 3 cuartos por x a la cuarta, o sea, 3 cuartos por 4x cubo. Los 4 se simplifica y nos queda 3x cubo, igual a 0. Derivada respecto de y voy a tener 3y cuadrado menos, acá fíjense, voy a tener menos 12x cuadrado por y e igual a 0. ¿Qué hago ahora? Comienzo despejando de una o de la otra ecuación. ¿Para qué? Para luego reemplazar en la ecuación siguiente. En este caso yo empecé con la ecuación 1, pero siempre yo lo que hago es, si tengo un factor común, lo expreso de esa forma. Saco el factor común para no olvidarme nada en el medio. Tengan cuidado con eso, porque cuando empezamos a despejar, seguro que algún valor perdimos. Entonces, vamos primero con eso. En esto, en esta ecuación, en cualquiera de los dos tendremos que haber sacado un factor común para no dar, porque fíjense acá, y si y es 0, por ejemplo, todo esto también se hace 0, ¿sí? Seguro que si nosotros empezamos a despejar, la perdemos, ese valor de y lo perdemos.
Bien, entonces, ¿qué tengo? Saqué factor común 3x, porque es factor que se repite en ambos términos, y me quedó menos 4y cuadrado más x cuadrado igual a 0. Bien, entonces, para que esto sea 0, vamos por dos lugares diferentes. O x es 0, o después vemos qué pasa cuando se anula el otro factor. Entonces, cuando x es 0, reemplazo en la ecuación 2, ¿sí? Esto todo está saliendo de la ecuación 1. Ahora, reemplazamos en la segunda ecuación. Al reemplazar acá con ese x0, este término se anula y nos queda 3y cuadrado igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Que y es 0, como les decía recién. Entonces, como y es 0, acá tenemos un punto, el punto 0, 0. Bien, hasta ahí terminamos con ese lado. Vamos con el otro factor. Del otro factor teníamos menos 4y cuadrado más x cuadrado. Esto tiene que ser 0. Para que todo esto se cumpla, o 3x es 0 o en realidad, menos 4y cuadrado más x cuadrado es 0. Entonces de acá lo que voy a hacer es, despejo esto un poco y nos queda que x cuadrado es igual a 4y cuadrado. Con esta expresión, fíjense que acá no tengo un valor, pero sí tengo una expresión y hago lo mismo. Reemplazo en la ecuación 2. Todo esto sale de la primera ecuación, con lo que obtengo de la primera ecuación, reemplazo en la segunda. Entonces vengo acá donde tengo x cuadrado, acá lo voy a reemplazar con 4y cuadrado. Entonces nos queda 3y cuadrado menos 12 por 4y cuadrado por y igual a 0. O sea, acá tengo 12 por 4. Vamos a tener acá 48. Fíjense que acá si quiero yo, tengo algo que se repite, que es el 3y cuadrado, en los dos términos. Porque el 12 es lo mismo que tener 3 por 4, ¿no? Entonces, saco acá factor común 3y cuadrado y voy a tener 1 menos 16y igual a 0. Entonces acá también lo mismo. ¿Por qué hice eso también? Ojo, no empecé a despejar porque digo, si tengo un factor común ahí no me quiero perder ningún valor. Si yo comenzaba a despejar, seguro que este 0 también lo íbamos a perder. Entonces, por las dudas. De todas formas, ya está acá. O y es 0 o 1 menos 16y es 0. Cuando i es 0, ¿qué hacemos? Volvemos otra vez acá arriba, volvemos de donde partimos y x es 0. Entonces acá tenemos el mismo punto, ¿no? Por este lado estamos llegando al mismo primer punto. Y vamos por el otro lado, 1 menos 16i igual a 0. Al despejar esto nos queda que i es igual a 1 sobre 16. Ahí estoy, ahí estoy, no sé qué pasó.
Ahí está. Bueno, ¿por dónde estábamos? Bueno, entonces teníamos el punto 0,0 y después habíamos llegado. Teníamos estos dos valores para x. Cuando y era 1/16 teníamos 2 puntos más. O sea que para esta función tenemos 3 puntos críticos, ¿sí? ¿Qué es lo que quería ver con esto? No solamente la resolución del sistema de ecuaciones, sino que además quería mostrarles, esto es un poco bastante largo y no tiene mucho. Lo interesante de esto es la resolución del sistema de ecuaciones. Tenemos el determinante ciano, buscamos sus derivadas, cuando podemos ir reemplazando, sacamos los factores comunes que podamos para poder em, revisar ahí, para poder evaluar el signo de cada punto. Y en cada punto crítico que hallamos recién, vamos a ver, por ejemplo, para el punto 0,0, que era uno de los puntos, vamos a encontrar que esto se anula. Entonces decimos que ahí tenemos un caso dudoso, una incertidumbre, y eso no se evalúa más. ¿Sí? Ese punto ya no lo evaluamos. Y para los otros 2 puntos, fíjense lo que es esto, obviamente, unos números espantosos. Para los otros 2 puntos vamos a encontrar que los valores son negativos, o sea, son puntos de silla. Entonces, para esta función tenemos uno de los puntos, era un caso dudoso, un caso que no sabemos que tenemos ahí, y otros 2 puntos que son puntos silla. Entonces después no vamos a tener que evaluar, no tenemos ningún extremo para evaluar, para categorizar, ¿sí? Finalmente lo que podemos hacer es buscar el valor de z para cada uno de los puntos silla, ¿sí? Pero no tenemos ningún extremo, así que no tenemos nada para categorizar. Eso más que nada es lo que quería que veamos. Bien, después tenemos otro ejercicio más, que es también para buscar los puntos críticos. Este es solo para buscar los puntos críticos, ni siquiera es para más que nada trabajar y ir practicando el tema de la, el- el- la resolución de sistemas de ecuaciones. Bien, de extremos condicionados me parece que eso ya lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a ver de hacer algunos ejercicios, de reducir un poco los ejercicios de extremos condicionados, y lo vamos a dejar para la semana que viene, ¿sí? Porque aparte ahora no sé, se ha cortado como se ha cortado internet, así que em, bueno, hasta ahora de lo que vimos hasta ahora, ¿ustedes tienen alguna duda? Fue todo así muy, 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 muy rápido, bastante así como a las apuradas, perdón. Voy a dejar de compartir esto. Vamos a cerrar. Bien. A ver, déjenme ver. Ahora sabiendo también que no tienen con Vicky, vamos a ver. Sí, no, pero si yo les empiezo a dar esto ahora, no, se va a hacer, no lo puedo dejar a media, porque es bastante, 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 bastante extenso, como para dejarlo a media. Así que bueno, después en todo caso vemos, o lo vemos la semana que viene y vemos si sacrificamos alguna otra cosa del segundo parcial, en todo caso. No, chicos, gracias a ustedes, disculpen que me demoré, pero bueno, como les dije antes, la verdad que estoy en una situación bastante complicada, pero no los quería dejar colgados, sobre todo que tenemos en 2 semanas el parcial, y por eso me quería conectar sí o sí y encima eran las 2 de la tarde y yo ni siquiera estaba acá, y bueno, tuve que venir a las corridas, quería, porque tampoco los iba a dejar ahí pendientes esperando. Así que bueno, disculpen que me demoré y disculpen que empezamos tarde, pero bueno. Vamos a dejar acá y la semana que viene de última vemos algo de extremos condicionados, después vemos si sacrificamos algo del segundo parcial para ir poniéndonos al día. Gracias, muchas gracias chicos, gracias, gracias. No, profe.
Chao, Gracias chao, a nos usted, vemos. profe. Muchas Que gracias. tenga buen día. Chao, No, profesor. Gracias, chao, profe. gracias. Gracias, gracias.